Bien, hoy vamos a ver la fórmula de cambio de variables para integrales triples. Entonces, vamos a tener una transformación del espacio x y z, llegando al espacio x y z, entre un sólido d', que lo voy a dibujar como una caja porque voy a tener la esperanza de que sea simple, el plano, el espacio VW, y una transformación t del plano del espacio W en el espacio x y z, que es t, vamos a suponer que es biyectiva, entre d' y d C1, y la inversa, t a la menos 1, también es C1. Es decir, la transformación t va a estar dada por tres variables, u, v, w, y tres fórmulas, x en función de u, v, w, y en función de u, v, w, z, función de u, v, w. Medio comparando con lo que hicimos la vez pasada, con dos variables vamos a tener variables nuevas, u, w, y las variables viejas expresadas en fórmulas en términos de v y w. X y z son las variables viejas y u, v, w van a ser las nuevas variables que queremos adoptar para calcular la integral. Bueno, entonces el teorema, fórmula de cambio de variables, dice que con una hipótesis que ahora enseguida agrego, además de las que tenemos, la integral triple de una cierta función f que salga del dominio D y vaya para la R, f continua, integral de f, x y z, integral triple, respecto de estas variables, en el dominio D, se puede calcular como una integral triple en el dominio D' del espacio W, reemplazando mediante estas fórmulas a x por la fórmula que le toca con W, a y por la fórmula en términos de W, a z lo mismo, y después va un término de corrección, digamos, que se llama igual que la vez pasada, jacobiano de t, W, diferencial de volumen en u, v, w. Bueno, donde este es el que se llama jacobiano de la transformación o del cambio de variables. Y se calcula de la siguiente manera. Jacobiano de t, fíjense que acá está el módulo del jacobiano. El jacobiano en sí, antes de calcularle el módulo, que también se suele denotar con el símbolo del x y z sobre del w, y es el determinante de la matriz que se obtiene de tomar la fórmula x, que depende de u, v y w, y derivarla respecto de u, respecto de v, respecto de w. Después otro tanto con la fórmula y para la segunda fila, las derivadas de y de esta fórmula, ¿no?, que tiene w respecto de y, u respecto de v, respecto de w, y la tercera fila lo mismo con z. ZU, ZB, ZW. De modo que también lo que tenemos es, como la vez pasada, una regla para cambiar diferenciales. El diferencial se puede interpretar así, esta fórmula, como que
la regla de cambio de diferenciales sería que el diferencial de volumen, las variables x, y, z, se cambia por el módulo de este jacobiano por diferencial de volumen de las variables w. Una fórmula similar a la de la vez pasada. Bueno, en esta materia y en los ejercicios que vamos a considerar, nos vamos a meter con muchos posibles cambios de variables en R3. Vamos a focalizarnos en dos cambios de variables sobre los cuales vamos a discutir hoy. Ejemplos de cambios de variables en R3 van a ser dos. El primero cambio de variables o cambio de coordenadas corresponde a las coordenadas cilíndricas. Ahora las voy a presentar. Que se podría pensar en las coordenadas cilíndricas como una especie de polares más z, podemos llamarlo. O sea, polares para las dos primeras variables, x, y la z se deja igual. Consisten en lo siguiente. Un punto entonces en el espacio x y z, un punto que esté por acá, que tiene, bueno, la y, la x y la z, pongámosla que esté por acá. Le vamos a asignar las siguientes coordenadas. Esta distancia de la, digamos, la proyección del punto x y z sobre el plano x, y al origen, la vamos a llamar R. La otra cosa que vamos a considerar es el ángulo que forma esta línea con el semieje positivo de las x, la vamos a llamar θ. Y la tercera coordenada que vamos a considerar es la propia altura, la misma z de antes. Es decir, por eso allá digo que las coordenadas cilíndricas son polares más z, porque consisten en tomar las dos primeras partes del punto y formar las coordenadas polares de estas dos. Y la z dejarla igual. En esto consisten las coordenadas cilíndricas. Entonces, sabiendo esto, tenemos cuál es el diccionario para pasar de coordenadas x y z cartesianas a cilíndricas. La x es la x de las coordenadas polares, r coseno de θ. La y es r seno de θ. Y la z es la misma z. Con lo cual, entonces, el rango de valores será que las r van a ser siempre mayores o iguales que 0, como con las polares. La θ va a estar entre 0 y 2pi. Y la z se va a mover por toda la recta, por todo R, porque es la altura que puede ser cualquier valor. Bueno, estas son muy útiles para muchos cálculos. Vamos a ver un par de ejemplos ahora, un ejemplo. Lo primero que, ya que está, que es un modelo ya listo para usar, ya sabemos las fórmulas, lo primero sería determinar la regla de cambio de determinantes. Entonces podemos ya ir calculando el jacobiano de esta transformación. R, θ y z. Bueno, entonces tenemos que tomar las tres fórmulas y hacer todas las derivadas posibles respecto de las variables nuevas. Entonces tomamos la fórmula x y la derivamos respecto de r. Eso da coseno de θ. La derivamos respecto de θ. Eso da menos r seno de θ. Y la derivamos respecto de z, que z era coordenada vieja y sigue siendo coordenada nueva. Aparece tanto como vieja como nueva. Entonces hay que derivar x respecto de z, y eso es 0. No hay z acá. Bueno, otro tanto para la y, derivada de r seno de θ respecto de r queda seno de θ. Derivada de y respecto de r, perdón, r seno, ahora es de θ, queda r coseno de θ. Y derivada respecto de z es 0 porque no hay z. Y la última es derivada de z respecto de x es 0. Derivada de z respecto de y también es 0.
y derivada de z respecto de z es 1. Bueno, hay que calcular este determinante. Es muy fácil de ver que es el mismo determinante de este cuadrado, hagan la cuenta, y esto da R. O sea que el jacobiano es el mismo que de las polares. Entonces, ya sabemos, lo podemos adoptar como regla o como cuestión general. Cada vez que usemos coordenadas cilíndricas, querramos pasar de coordenadas cartesianas a cilíndricas, que el diferencial de volumen en coordenadas cartesianas se cambia por el módulo de R, pero fíjense que el módulo de R es R porque R es positivo, entonces es directamente R por el diferencial de volumen en R tita z. Bueno, entonces veamos algunos ejemplos. Un par de ejemplos. El primer ejemplo es el siguiente. Calcular el centro de masa del sólido S, que está dado por las ecuaciones S igual, son los X y Z del espacio, que satisfacen las siguientes desigualdades. Raíz de x cuadrado más y cuadrado menor o igual que z, menor o igual que 2 menos x cuadrado menos y cuadrado. Bueno, siempre es conveniente, aunque no vayamos a trabajar en estas coordenadas, entender esta figura en estas coordenadas para ver cómo se transforma. Entonces, acá es donde es útil graficar superficies gráficas usando trazas o usando el GeoGebra. Fíjense que cuando hay desigualdades, siempre decíamos, estudiamos primero la igualdad, ¿no? Por ejemplo, la igualdad que es z igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Bueno, eso es un cono. Es una superficie que ya se ha presentado. Un cono que va hacia arriba. Solamente la parte de arriba del cono porque es raíz positiva. Después tenemos la otra superficie que es z igual, acá en esta desigualdad, 2 menos x cuadrado menos y cuadrado, que es una copa invertida que llega hasta 2. Entonces, bueno, entonces lo que tenemos que ubicar son los puntos que están por encima del cono y por debajo de la copa invertida. Bueno, acá parecen cortarse la copa invertida y el cono en un círculo, pero bueno, vamos a chequearlo eso luego. Y entonces lo que nos quedaría es lo que está debajo de la copa y encima del cono. Esto sería el conjunto S, el sólido S. Bueno, tenemos que calcular la masa. No dije cuál es la densidad. La densidad de S, no la masa, el centro de masa. La densidad de S está dada por la fórmula delta de X y Z igual a, bueno, puse Z más raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Entonces tenemos que integrar esta función. Bueno, ahora vemos qué tenemos que integrar, ¿no? Esta es la densidad y este es el sólido. Bueno, podríamos trabajar un poco más para saber dónde se produce dónde se produce el corte entre las dos figuras. Porque fíjense que entonces la sombra de estas dos figuras bueno, yo ya estoy adelantando que es un círculo por el dibujo que hice, pero aún si lo quisiéramos hacer en cartesiana, tendríamos que identificar cuál es esta sombra que aparece acá en el plano XY. Entonces lo primero que tenemos que buscar es la intersección de estas dos superficies, porque ahí es donde ocurre esta cintura acá. Entonces hacemos la intersección, buscamos la intersección, es decir, resolver el sistema z igual a
raíz de x cuadrado más y cuadrado, o con, perdón, z igual a 2 menos x cuadrado menos y cuadrado. Bueno, hay varios modos de encarar esto, pero por ejemplo, una podría ser igualando, que es algo no muy agradable. Otra podría ser observar acá que de acá se desprende, si uno pasa a la raíz del otro lado, que z cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Y fíjense que esto se puede reemplazar aquí, porque acá tenemos, esto se puede interpretar como 2 menos x cuadrado más y cuadrado. Entonces, si esta expresión la reemplazamos aquí dentro, lo que nos queda es z igual a 2 menos z cuadrado. Es una cuadrática. Z igual a 2 menos z cuadrado es la cuadrática z cuadrado más z menos 2 igual a 0, que tiene dos raíces, ¿no? Fáciles de calcular. Una es 1 y la otra, si no me equivoco, es menos 2. Fíjense, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que estas dos superficies, el cono y la copa invertida, se están cortando en la altura z igual a 1 y en la altura z igual a menos 2. Bueno, en la altura z igual a menos 2 no parece que se cortaran. Lo que pasa acá es que al haber elevado al cuadrado en la ecuación del cono, se convirtió en el cono que sigue para abajo también, ¿no? El que tiene menos las raíces también. Y entonces ahí sí es cierto que esta copa se vuelve a cortar abajo con el cono si uno lo continúa para abajo. Pero esta raíz entonces a nosotros no nos interesa. Esta es la que nos importa porque ocurre acá arriba. Eso está diciendo que el corte de estas dos superficies ocurre en el plano z igual a 1. O sea, el corte, una cosa que no sabíamos, la acabamos de averiguar. El corte entre estas dos figuras es una figura circular. Ocurre en z igual a 1. Bueno, y fíjense qué pasa si reemplazamos el valor z igual a 1 en cualquiera de las dos, por ejemplo en la primera. Nos queda 1 igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado, o lo que es lo mismo, 1 igual a x cuadrado más y cuadrado, siempre con z igual a 1. Y esto sabemos lo que es. Esto es, en el plano z igual a 1, una circunferencia centrada en x igual a 0, y igual a 0 y de radio 1. 1. O sea que esta sombra que se proyecta aquí abajo, en el plano XY es la circunferencia o el círculo de centro 0, 0 y radio 1 en el plano XY. Bueno, ya con esto tenemos un entendimiento bastante completo de la figura. Entonces vamos a ver si lo podemos traducir a polares. Perdón, se me escapó polares, quise decir cilíndricas. Bueno, fíjense que la X y la Y, que son las que transcurren en el plano XY, están en el círculo de centro 0 y radio 1. Ya habíamos dicho que las coordenadas cilíndricas en el plano XY son lo mismo que las polares. Esto está diciendo que la R va a estar entre 1 y 0, el radio de esta circunferencia, y el ángulo va a estar entre 0 y 2pi. ¿Qué pasa con la Z? Bueno, la Z en la figura estaba entre dos ecuaciones. La Z se puede mantener porque es una coordenada en esta cilíndrica. Lo que hay que reemplazar es la X y la Y por las fórmulas que le tocan. Recuerden que son las mismas que para polares. X es R coseno, Y es R seno. Pero X cuadrado más Y cuadrado es R cuadrado, entonces esto se transforma. Raíz de X cuadrado más Y cuadrado
se transforma en r, y esto se transforma en 2 menos x cuadrado más y cuadrado es 2 menos r cuadrado. Entonces, este sólido en cualidad cilíndrica se traduce en las siguientes condiciones. R entre 0 y 1, θ entre 0 y 2pi, y z entre dos fórmulas dependiendo de R. Bueno, entonces usamos la fórmula de cambio variable. Bueno, ¿qué integral queríamos calcular? Nos habían pedido calcular el centro de masa. Bueno, el primero que necesitamos para calcular el centro de masa es la masa del sólido, y eso es la integral triple sobre el sólido de la densidad. Perdón, de V, disculpen. Diferencial de volumen respecto de X y Z. Es una integral triple. Pero dijimos, bueno, vamos a hacerla en cilíndricas. Pasamos a cilíndricas. Entonces va a ser la integral triple. Bueno, y acá el dominio S', que sería la traducción de S a cilíndricas, son estas ecuaciones que dicen acá, ¿no? S' es el conjunto de los R, θ, Z, donde 0, R entre 0 y 1, θ entre 0 y 2pi, y Z entre dos fórmulas, R y 2 menos R cuadrado. Ese sería S', ¿de quién? Bueno, la función delta, en vez de X hay que poner R coseno de θ, en vez de Y hay que poner R seno de θ, y Z se deja como está. Y el diferencial de volumen en X y Z ya sabemos que, por la cuenta que hicimos antes, se cambia por el jacobiano, que es R, por el diferencial de volumen en R, θ, Z. Bueno, seguimos. Recuerdo que quién era delta de X y Z, la tenía anotada por ahí, era Z más raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, si reemplazamos la X por R coseno de θ y la Y por R seno de θ, la Z la dejamos tal cual, esto va a ser Z más la raíz de X cuadrado más Y cuadrado, que eso da R cuadrado, entonces me va a quedar Z más R. O sea que vamos a tener para integrar. Y ya podemos ir viendo cómo hacer esta integral. Decimos, bueno, la R va entre 0 y 1. La θ va entre 0 y 2pi. Y adentro siempre se ponen las fórmulas. La Z va entre R y 2 menos R cuadrado. La función es Z más R, multiplicada por el jacobiano, que es R. Y acá hemos elegido, primero pusimos los extremos de la variable Z. Después pusimos los extremos de la variable R. Y después los extremos de la variable θ. Bueno, esto ya se autoexplica, quiero decir, esta cuenta dice ella sola cómo se hace, ¿no? Va a ser 0, 2pi, 0 a 1. Y esto que está entre paréntesis es ZR más R cuadrado, hay que hacerle primitiva respecto de Z. Eso va a ser Z cuadrado sobre 2 por R, más R cuadrado Z, entre los extremos R 2 menos R cuadrado, esto integrado respecto de R, y luego integrado respecto de θ. Bueno, hago un paso más, nada más. Cero a 2pi, 0 a 1. Reemplazo, me va a quedar 2 menos R cuadrado al cuadrado por R dividido 2, más R cuadrado por 2 menos R cuadrado. Y después los que van restando, reemplazo por R, que me queda R al cubo sobre 2 más R al cubo. Bueno, acá no estoy
Esto hay que integrarlo respecto de r, perdón, y después respecto de θ. Bueno, y lo que quedó para integrar es un polinomio, algo sencillo de determinar. Bueno, eso daría la masa. Recuerdo, para calcular el centro de masa, ¿cómo sigue? Bueno, el centro de masa, recuerdo la fórmula de un sólido, es un punto que tiene tres partes, x barra, y barra, z barra, donde x barra es la integral triple sobre el sólido de la función x multiplicada por la densidad. Todo dividido por la masa de S. La coordenada I barra es similar, es la fracción donde se integra en el numerador la función I por la densidad. Todo dividido por la masa. La masa hay que terminar de calcularla, pero bueno. Y la última, la z conjugado, z barra, perdón, es la fracción entre la integral de la función z por la densidad dividido la masa. Bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que calcular estos tres numeradores, que son nuevas integrales, porque no es la misma delta, hay que multiplicar primero por x, luego por y, luego por z. Son cuentas que hay que hacer. Lo que pasa es que buena parte del trabajo ya está hecho porque ya tenemos descripto el dominio, entonces lo que propongo es calcularlas en cilíndricas, aprovechando que ya sabemos cómo es el dominio en cilíndricas. Entonces digo calcularlas en cilíndricas. Bien. Una cosa que podría haber dicho antes, pero bueno, mejor que lo diga ahora antes que nunca, un par de propiedades de la integral triple que son similares o análogas a las propiedades de la integral doble. Son dos las que me van a interesar, que pueden ser útiles para los cálculos. La primera es que si ustedes tienen que integrar en un sólido que se llama D, pongámosle, pero que lo pueden partir en dos pedazos, de 1 y de 2, dos sólidos, con una superficie que los separa, superficie que separa de 1 de 2, es decir, de 1 se llama S, esta superficie, bueno, sí, S, pongámosle. Superficie que separa de 1 a de 2, D de 2, entonces lo que tenemos es que de 1 en unión de 2 es todo D, y que la intersección de 1 con D2 es esta superficie, esa frontera común. Entonces la propiedad es que si usted tiene que calcular una integral en todo el dominio de una integral triple, cualquier función continua que sea, en variables x y z, pero también valdría para otras variables con las que esté trabajando, esto se puede calcular como la suma de la integral en D1 más la integral en D2. O sea, si usted puede separar en dos dominios, puede separar la integral en dos. Esto puede ser útil porque a veces tener todo el dominio es complicado, pero uno lo puede separar en tramos más sencillos, en los cuales es más fácil calcular. Similar a cuando pasa con la integral doble. Esa es una propiedad. Integral en todo, la integral en un pedazo más en el otro. La segunda propiedad, que también tiene su análogo para la integral doble, es que si yo en un sólido D integro la función 1, lo que obtengo es el volumen de D. En R2, en integrales dobles, lo que sabíamos es que
si hacíamos la integral doble de la función 1, lo que obteníamos era el área del dominio. Acá, en la integral triple, lo que obtenemos es el volumen. Bueno, la razón se puede, para aclarar esta idea, se puede fundamentar usando suma de Riemann o aprovechando algo también que mencionamos en su momento cuando hablamos de la fundamentación de la integral, y a recordar lo siguiente. En general, cuando hacemos una integral de una función cualquiera, habíamos visto que si dividimos esto por el volumen, lo que obtenemos es el valor promedio de la función. El valor promedio de f se obtiene como la integral dividido el volumen, en el caso de la integral triple. En este caso, la función f de x y z es la función 1. Si la función siempre vale 1, su valor promedio va a ser 1. Entonces, esta fracción va a dar 1. Si paso multiplicando, obtengo esta fórmula. Siempre que la función sea la función 1, ¿no? Bueno, entonces, esta fórmula tiene gracia porque si tenemos la fórmula de cambio de variables, algunos volúmenes se pueden calcular de manera bastante simple, poniendo la figura en las variables adecuadas. Pongamos un ejemplo. Calcular el volumen déjenme ver un minuto, a ver si calculamos ese u otro. No, vamos a calcular el volumen, bueno, estoy medio fiaca me parece, de la misma figura S. La misma figura S de antes, es decir, S, que eran raíz de x cuadrado más y cuadrado, menor o igual que z, menor o igual que 2 menos x cuadrado menos y cuadrado. No, la misma figura de antes. Que en cilíndricas habíamos visto que tenía este aspecto, S' igual 0 menor o igual que R menor o igual que 1, 0 menor o igual que tita menor o igual que 2pi, y R menor o igual que Z menor o igual que 2 menos R cuadrado. Bueno, pero queremos calcular el volumen de S. Entonces usamos esta fórmula. El volumen de S es la integral triple en las coordenadas x y z de la función 1. Rápidamente pasamos a esta integral a cilíndricas, entonces nos queda que es la integral triple sobre S'. Cambiamos las variables en la función, pero acá no hay nada que cambiar, queda igual la función 1. Cambiamos los jacobianos, el jacobiano de v en x y z se cambia por r de v en r tita z. Y bueno, nos queda para calcular esta integral. S' ya lo habíamos descrito, por ejemplo, como tita entre 0 y 2pi, r entre 0 y 1, z entre r y 2 menos r cuadrado, de la función 1 por el jacobiano. Respecto de z, después respecto de r dijimos, y por último respecto de tita. Bueno, y queda para calcular otra integral sencilla. O sea, es útil para calcular volúmenes. Bueno, estas son las coordenadas cilíndricas. Si le prestaron atención, habrán visto que uno podría sobrevivir sin saber las coordenadas cilíndricas si uno maneja las coordenadas polares, si uno trata la integral triple, integrando primero respecto de z, y después lo que queda con x y integrando con polares. Pero es útil tenerlas porque a veces por ahí el orden de integración no es el que uno quiere, es z, después r, después tita, sino puede ocurrir otro, y entonces es bueno tenerlas a mano, las coordenadas cilíndricas. Las otras coordenadas que vamos a considerar en R3 son las coordenadas esféricas. Entonces, que se arman de la siguiente manera. De vuelta tenemos un punto acá. X y Z.
Y el modo de identificar el punto que vamos a elegir es el siguiente. Vamos a, no como antes, la proyección, sino directamente del punto, vamos a trazar la línea que une el origen con el punto. Y vamos a calcular esta longitud, que no es otra cosa que el módulo ¿no? La vamos a llamar ρ. O sea, la primera coordenada que vamos a poner es ρ, que es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. La segunda coordenada que vamos a poner va a ser un ángulo que podemos llamarlo ángulo de barrido. Volvemos a trazar esta línea aquí abajo y volvemos a calcular este ángulo θ medido desde el semieje positivo de las x. Es el mismo de las coordenadas polares. De modo que si acá abajo está x, y podemos llamar a esto r también igual que antes. Entonces tenemos ahí que es lo mismo que había antes. Y la tercera coordenada es un tercer ángulo, que es un ángulo de elevación, podemos llamarlo. Este sería de barrido, como si esto fuera un telescopio. Y este es el ángulo en que lo vamos girando. Esta es la longitud a la cual ajustamos el foco, digamos. Y este es el ángulo con el cual elevamos el telescopio. Lo vamos a medir desde el semieje positivo de las z y lo vamos a llamar φ. Entonces, para poder barrer todas las posibles direcciones, lo que vamos a necesitar es que, bueno, que el radio o el enfoque sea un número positivo, el ρ, que el ángulo θ pueda barrer todas las direcciones, o sea que vaya entre 0 y 2π, y la elevación del telescopio tiene que ir desde lo más arriba posible a lo más abajo, o sea, desde 0 hasta π. No necesita pasarse de π, porque si va del otro lado, eso uno lo subsana girando con el telescopio, no necesita quebrar el brazo, digamos. Entonces la altura va a ir entre 0 y π. Bueno, ¿y qué relación tienen estas coordenadas con las coordenadas cartesianas? Bueno, fíjense. Este R no es una coordenada de las esféricas, lo puse acá como auxiliar, digamos, ¿no? R es auxiliar, es el de las polares. Pero es auxiliar y sirve porque fíjense que la X del punto ¿cuál va a ser? Bueno, la X del punto va a ser como con las polares, no va a ser R por el coseno de θ. Ahora, R, dije, no es una coordenada de las esféricas, la coordenada esférica es ρ. Entonces vamos a tener que relacionar a R con ρ. Bueno, el modo por ahí de hacerlo es pensar en este rectángulo, donde aquí esto mide igual que R. Y entonces acá tenemos un triángulo rectángulo, en el cual esta longitud R es el cateto opuesto de este ángulo φ. La hipotenusa mide ρ. Entonces este R va a ser igual a ρ por el seno de θ, porque es el seno de φ, perdón, porque es el ángulo opuesto. O sea que esto va a ser ρ, déjenme ordenarlo así, coseno de θ, seno de φ. La I va a ser la de las polares, R seno de θ. Pero de vuelta, R es ρ por seno de φ, entonces esto va a ser ρ seno de θ, seno de φ. Y por último nos queda por determinar la z, que es la altura, que es la misma que se ve acá. Entonces en este triángulo rectángulo, la altura es el cateto adyacente, la hipotenusa es ρ, y entonces me queda que cateto adyacente es ρ por el coseno de φ. Entonces tenemos estas tres fórmulas, las paso en limpio. X igual a ρ coseno de θ, seno de φ. Y es igual a ρ seno de θ, seno de φ. Y z es igual a ρ coseno de φ. Donde tenemos que recordar que ρ es mayor o igual que 0, que θ va entre 0 y 2π, estoy repitiendo, que φ va en 0π. Y la relación que puede ser útil muchas veces es que ρ es igual a
o directamente rho cuadrado es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Bueno, estas son las coordenadas esféricas. Como las vamos a usar mucho, calculemos, aunque sea una vez, cómo es el jacobiano, cómo es las derivadas de x, y z respecto de rho, tita y phi. Bueno, eso es un determinante de una matriz. Hay que tomar la función x y derivarla respecto a las tres variables. Rho primero, si derivamos respecto de rho me queda coseno de tita seno de phi. Si derivamos respecto de tita me queda menos rho seno de tita seno de phi. Y si derivamos respecto de phi me queda rho coseno de tita coseno de phi. Ahora vamos con la fórmula i. Derivamos respecto de rho, nos queda seno de tita seno de phi. Derivada respecto de tita, ahora me va a quedar rho coseno de tita seno de phi. Y derivada respecto de phi va a ser rho seno de tita coseno de phi. Nos queda la última fila, son derivadas de z. Derivada de z respecto de rho es coseno de phi. Derivada de z respecto de tita es 0 porque no hay tita acá. Y respecto de phi es menos rho seno de phi. Bueno, calculemos este determinante. Voy a hacerlo usando las diagonales. Esta primera diagonal tengo un signo menos. Tengo dos rhoes, rho cuadrado. Tengo coseno y coseno, tengo coseno cuadrado de tita. Y después tengo seno al cubo de phi. Damos ahora a esta diagonal. De vuelta tiene signo menos. Tiene dos rhoes, rho cuadrado. Tengo seno de tita dos veces. Entonces tengo seno cuadrado de tita. Y después tengo seno de phi, coseno de phi, coseno de phi. Tengo coseno cuadrado de phi, seno de phi. La otra diagonal se encuentra con el 0, entonces no da nada. Vamos a las diagonales que van restando. La primera es esta. Tiene signo menos porque es una diagonal de las negativas. Tengo rho cuadrado. Tengo coseno cuadrado. Y tengo coseno cuadrado seno de phi. Coseno cuadrado de phi, perdón, seno de phi. Esa fue esta. Esta diagonal encuentra un 0, así que no da nada. Y la última que nos queda es esta. Tengo menos, menos, eso es más, pero es una de las diagonales negativas. Tengo dos rhoes, eso es rho cuadrado. Tengo seno cuadrado de tita. Y tengo seno cubo de phi. Bueno, entonces ahora lo que hay que hacer es prolijar un poco esto. Podemos sacar menos rho cuadrado de factor común. Después podemos también sacar factor común a algunas cosas. Por ejemplo, este con este. Ahí vamos a sacar de factor común seno cubo de phi. Y si saco seno cubo de phi me va a quedar coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita. Bueno, y después entre estos dos, el rho cuadrado, el menos rho cuadrado ya lo saqué de factor común. Hay factor común coseno cuadrado de phi, seno de phi. Lo saco de factor común. Y adentro me va a quedar seno cuadrado más coseno cuadrado. Seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita. Cierro llave. Entonces me queda menos rho al cuadrado por, bueno, esto da 1. Lo mismo que esto. Entonces tengo seno cubo de phi más coseno cuadrado de phi, seno de phi. Saco factor común entre estos dos, seno de phi. Entonces tengo menos rho cuadrado, seno de phi. Y adentro me va a quedar seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi.
O sea que el resultado final, esto es 1 de vuelta, entonces esto va a dar menos ρ cuadrado seno de phi. Entonces, pasando en limpio, de x y z respecto de ρ, tita, phi, termina siendo menos ρ cuadrado seno de phi. Pero lo que nos interesa más que esto es la fórmula para cambiar diferenciales, y esta era que el diferencial de volumen, variables x y z, se cambia por el módulo de esta cuenta, diferencial de volumen, ρ, tita, phi. Y aquí lo que, bueno, ρ por supuesto es positivo, ρ cuadrado también, y el seno también es positivo, porque phi, recuerden, está en el intervalo 0pi. Y allí, en el intervalo 0pi, el seno de phi es mayor o igual que 0. O sea que el módulo de esta cantidad termina siendo, directamente le escribo la fórmula, dv, x y z, es ρ cuadrado con signo más, seno de phi sin módulo, diferencial de volumen ρ, tita, phi. Entonces podemos ya guardar esto y usarlo todas las veces que necesitemos usar las coordenadas esféricas. Esta es la regla para cambiar de coordenadas, cambiar los diferenciales en coordenadas esféricas. Bueno, hagamos algún par de ejemplos de cálculos con coordenadas esféricas. Básicamente la teoría ya está, lo que hay que hacer es usarla en ejemplos. Entonces, primer ejemplo, 9, acá. Ejemplo, calculemos un volumen, ya que estamos. Calcular el volumen de, vamos a llamarla BD, que es la bola de centro 0 y radio D, ¿no? Los puntos que satisfacen esta desigualdad. La bola del espacio tridimensional centrada en el origen con radio D. Bueno, fíjense que si traducimos directamente las ecuaciones, usando las formas que tenemos, a esféricas, esto es lo que se llamaba ρ cuadrado. O sea que la única inecuación que está presentada acá se traduce la inecuación de BD se traduce a ρ cuadrado menor o igual que D cuadrado. O lo que es lo mismo, como son cantidades positivas, ρ menor o igual que D. O lo que es lo mismo, como la ρ sabemos que a priori es positiva, la ρ se mueve en el intervalo entre 0 y D. Bueno, ¿y qué pasa con tita y phi? No hay ninguna ecuación que las esté limitando, entonces tita y phi están libres de moverse por donde quieran. Bueno, por donde podía moverse, ¿no? La tita podía moverse entre 0 y 2pi y la phi entre 0 y pi. O sea que la bola en coordenadas esféricas se ve como una caja, ¿no? 3 intervalos, lo cual también se ve geométricamente, ¿no? Un punto para estar adentro de la bola tiene que tener distancia con el origen más chica que D. El ángulo de barrido puede ser dar toda la vuelta y el ángulo de elevación puede ir de 0 a pi. Bueno, pero como sea, nosotros queríamos calcular el volumen de la bola, lo cual siempre es la integral triple en coordenadas cartesianas. La pasamos a esféricas. Eso va a ser la integral triple. El dominio BD', digamos, lo que sería la traducción, son estos 3 intervalos. Ρ entre 0 y D, tita entre 0 y 2pi, phi entre 0 y pi. La función que hay que integrar y la que hay que cambiar las variables es la función 1. Bueno, no hay nada que cambiar. Y lo que sí hay que tener cuidado es cambiar bien el diferencial. Habíamos visto en la cuenta que hicimos hace un rato que el diferencial de volumen se cambia por ρ cuadrado seno de phi, diferencial de volumen en ρ tita phi.
Bueno, entonces tenemos que calcular esta integral, que como son 3 intervalos, se puede plantear en cualquier orden, el que querramos. Por ejemplo, podemos integrar entre 0 y 2pi, entre 0 y pi, entre 0 y d. Entre 0 y d tenemos que integrar ρ cuadrado seno de phi respecto de ρ, después va respecto de phi, después respecto de θ. Bueno, la integral de ρ cuadrado es ρ al cubo sobre 3, entre 0 y d, eso da ρ cubo sobre 3, entre 0 y d da d cubo sobre 3, por el seno de phi. Eso hay que integrarlo respecto de phi, por respecto de θ. Bueno, la integral entre 0 y pi del seno de phi da 2. O sea que esto va a dar, toda esta integral da d al cubo sobre 3, que es constante, por 2. Y como todo queda constante, la integral entre 0 y 2pi de esta constante va a dar 2pi por esta constante. Si no, hagan la cuenta, y entonces lo que va a quedar es 4pi por d al cubo sobre 3. Que es el volumen entonces de la bola. Bueno, veamos otro ejemplo, que es el siguiente. Vamos a calcular una integral, bueno, en integrales en coordenadas esféricas. Por ejemplo, la siguiente. Llamemos D al siguiente sólido. D con x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menor o igual que 2. Z mayor o igual que 1. X e y mayores o iguales que 0. Pongamos esto. Y en este dominio vamos a tratar de integrar la función f de x y z igual a 1 sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, si no me equivoco. Sí. Vamos a hacer esto. O sea, en definitiva lo que les pido es calcular la integral triple sobre d de 1 sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, diferencial de volumen respecto de x y z. Bueno, esta función podría tener problemas en 0, 0, 0, y los tiene, ahí estalla. Es el único lugar donde estalla esto, pero fíjense que es fácil ver que el 0, 0, 0 no pertenece acá, a este sólido, porque los puntos acá tienen que tener z mayor o igual que 1. Entonces este está descartado, no pertenece. Bueno, así que no hay problemas con la función en ese dominio. Vamos a calcular las esféricas, pero primero tenemos que entender un poco quién es el dominio, quién es este sólido. Bueno, la primera condición es la ecuación de una bola de centro 0, 0, 0 y radio raíz de 2. O sea que todo ocurre dentro de esta bola, que llega hasta raíz de 2. La segunda condición también es fácil de entender, dice z mayor o igual que 1, o sea que si por acá andas 1, y acá está el plano z igual a 1, todo ocurre encima de ese plano. Entonces este plano corta a la bola, o a la esfera que bordea la bola en un círculo, acá en la altura 1, ahora veríamos cuál radio tiene. Y entonces todo va a ocurrir debajo del casquete de la bola y encima del plano. Entonces todo va a ocurrir en ese corte, digamos, de la bola. Y después dice que x e y son mayores o iguales que 0. X e y mayores o iguales que 0 quiere decir que las x y las y se mueven en el primer cuadrante. Entonces, vamos a tener que ver dónde se ocurre. Bueno, acá esto va más para afuera, ¿no?
donde ocurre este corte, la bola va para afuera. La figura que tenemos entonces es esta que se ve acá. Lo primero decía es identificar este radio, ¿no? Que es el mismo radio que aparece acá. Bueno, para identificar este radio, que es importante para ver qué sombra tenemos acá abajo, este radio es el radio del círculo que uno obtiene cuando corta la bola con el plano z igual a 1. Entonces veamos qué pasa cuando uno corta la bola. Corta la bocha con z igual a 1. Si reemplazo acá, lo que me queda es que x cuadrado más y cuadrado más 1 es igual a 2 y z todavía es 1, ¿no? O sea que lo que tenemos es, en definitiva, es x cuadrado más y cuadrado igual a 1 con z igual a 1. O sea, se ve que es una figura que ocurre en el plano z igual a 1 y es en ese plano el círculo de centro 0, 0 y radio 1. O sea que este radio es 1 aquí y aquí también. Bueno, se podría hacer con cilíndricas perfectamente, pero como estamos ahora viendo esféricas, vamos a hacerlo con esféricas. Entonces traducimos de a esférica. ¿Cómo uno sabe si convienen esféricas o convienen cilíndricas o convienen cartesianas? Bueno, si hay una esfera dando vueltas es posible que la figura sea más simple en esféricas. Aquí hay una esfera, entonces hay para ganar allí. Pero no es obligatorio. También se podría intentar de la otra manera. Lo traducimos, decía, de esféricas. Bueno, la primera condición, esta, dice que el radio ρ tiene que ser menor o igual que raíz de 2, ¿no? Recuerden que esta cantidad es ρ cuadrado, así que la primera ecuación lo que está diciendo es ρ cuadrado menor o igual que 2, o lo que es lo mismo, ρ menor o igual que raíz de 2. Siempre positivo. X e Y positivos. ¿Qué quiere decir? Fíjense que eso es fácil de saber, porque que X e Y sean positivos, lo que quiere decir es que el ángulo de barrido tiene que estar entre 0 y pi sobre 2, el ángulo θ. Todos los puntos que están acá adentro de esta figura tienen su ángulo de barrido entre 0 y pi sobre 2. También se puede deducir de plantear la desigualdad de x mayor o igual que 0 y mayor o igual que 0 y se despeja lo mismo. Si quieren lo hacemos, ¿no? Otro modo de ver eso, que quiere decir x mayor o igual que 0. Recuerden que x era ρ coseno de θ seno de φ. El ρ ya es positivo y el seno de φ también es positivo. O sea, que esto sea positivo, lo que está diciendo es que el coseno de θ tiene que ser positivo. Que y sea mayor o igual que 0 era y estaba dado por ρ seno de θ seno de φ mayor o igual que 0. Bueno, de vuelta, ρ es positivo y seno de φ también es positivo porque φ está entre 0 y pi nada más. Así que esto lo que está diciendo en realidad es que el seno de θ es mayor o igual que 0. Bueno, ¿en qué parte, para qué valores de θ el coseno y el seno son positivos? En el primer cuadrante. O sea, esto ocurre si sobre si pasa esto. Θ entre 0 y pi sobre 2. O sea, o geométricamente o analizando las desigualdades, se llega a esta condición. Bueno, la condición tercera nos falta identificar, que es z mayor o igual que 1. Bueno, recuerden que z era ρ coseno de φ. Esto era z. O sea que lo que tenemos acá tiene que pasar esto. Bueno, lo que tenemos que identificar es la igualdad para saber hasta dónde llega, ¿no? La igualdad es ρ coseno, de φ igual a 1. Bueno, entonces ahora vamos un poco a la figura para ver qué pasa. Voy a poder hacerla de vuelta acá. Habíamos dicho que
el ángulo phi, el ángulo este de elevación, y ρ es la distancia. Fíjense que cuando uno está por estos puntos, la distancia va entre 0 y 1, entre 0 y raíz de 2, porque la altura es raíz de 2. Y el ángulo parece ir hasta el ángulo este que se podría llegar a calcular. Pero fíjense que eso depende, porque si si el radio es un poco más corto, el ángulo podría ser un poco más grande. Es lo que se ve acá, ¿no? Si el radio es un poco más corto, eso permite que el ángulo sea un poco más grande, y al revés, si el ángulo es un poco más grande, eso quiere decir que el radio puede ser más corto. O sea que el radio está en dependencia con el ángulo de alzada, ¿no? Para estos puntos que están justamente sobre la superficie. Entonces, lo que podemos hacer es poner alguna de las dos cantidades en función de la otra. Por ejemplo, podemos decir que ρ, el valor límite para ρ es 1 sobre coseno de phi. El valor menor que tiene que tener, ¿no? Porque, recuerdo, esto tiene que ser mayor o igual que 1. O sea que, diciendo de vuelta un poco mejor por ahí. Z mayor o igual que 1 se traduce en ρ coseno de phi mayor o igual que 1. Y eso es lo mismo que ρ mayor o igual que 1 sobre coseno de phi. No, coseno de phi son valores menores que pi sobre 2, entonces esto es positivo. Y por otra parte, ya sabíamos de antemano que ρ tenía que ser menor o igual que raíz de 2. Entonces nos quedan las siguientes cuestiones. Tita se mueve libremente entre 0 y pi. El ángulo puede moverse entre 0 y este ángulo de inclinación de acá. Habría que calcularlo, pero fíjense que en este ángulo de inclinación máximo acá, esto ocurre a altura 1 y esto tenía radio 1, así que este ángulo es pi sobre 4, 45 grados. Entonces phi va a ser mayor o igual que 0 y va a llegar a lo sumo hasta pi sobre 4. Pero ρ va a ser, el valor inferior de ρ va a depender del ángulo. Va a ser 1 sobre coseno de phi y va a ser a lo sumo raíz de 2. Entonces, así tenemos descrita la figura en coordenadas esféricas. Entonces, ¿sí? Lo que queríamos calcular era la integral triple en d de 1 sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, diferencial b, x y z. Entonces, si lo hacemos en integrales triples, va a ser, por ejemplo, la tita va libre entre 0 y pi. Perdón, pi sobre 2 era. Pi sobre 2. La phi va entre 0 y pi sobre 4. Pero la ρ va entre fórmulas. Va entre 1 sobre coseno de phi y raíz de 2. Acá ponemos la función 1 sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Recordar que esto es ρ cuadrado. Por. Y acá va el cambio de diferenciales. En vez de dv va ρ cuadrado seno de phi. Primero diferencial ρ, después diferencial phi y por último diferencial tita. Bueno, nos queda para calcular esta integral. Fíjense que acá eso que molestaba tanto se vuelve muy sencillo y entonces la primera integral es la integral de una constante respecto de ρ. Entonces me va a quedar seno de phi, la primera integral. Directamente va a ser la constante por la longitud del intervalo. Va a ser seno de phi por raíz de 2 menos 1 sobre coseno de phi. Diferencial phi, diferencial tita. Bueno, para calcular esta integral seguramente conviene esto distribuirlo. Entonces vamos a tener la integral entre 0 y pi sobre 4 del seno de phi por raíz de 2 menos seno de phi sobre coseno de phi. Y estas se pueden hacer bien. La primitiva de esta es fácil, la primitiva de esta sale por sustitución. Si no me equivoco es logaritmo del coseno. Bueno, con eso se puede terminar la integral. Bueno, hemos visto así un par de ejemplos de cómo calcular integrales en coordenadas
esféricas y otro par de ejemplos de cómo calcular cálculos integrales en coordenadas cilíndricas. Con estos contenidos ustedes pueden ya terminar la práctica, sumado a lo que vimos la vez pasada sobre cambios de variables en integrales dobles.